Hola amigos, bienvenidos a esta última edición de esta temporada de día martes con Nicole. Tenemos otra más el jueves y después entramos los dos en receso. Nicole sale de vacaciones y yo me quedo descansando, cambio de sillón de lectura en mi casa. Pero eso ya es un tremendo traslado para mí. Soy un hombre, soy más conservador que los gatos. Y parto con algunas cosas. Les recuerdo el flamenco. Esta semana van a haber tres funciones: el jueves, el viernes y el domingo. El domingo, supongo, no tengo todavía los datos, pero casi seguro es a mediodía, es a las 2:30. Es el horario, entiendo, sí, 2:30. En los tres casos son grupos espectaculares, en los tres casos en la Casa del Jamón. Ya saben dónde está ubicada, ya saben que hay que hacer las reservas ahora cada vez con más anticipación porque se agotan. Usted se queda, digamos, sin otra alternativa que estar de pie o sentado en un taburete en la barra, que también se llena. Así es que si le interesa el flamenco, vaya ya reservando. Esa es la primera cosa. La segunda es que Ignacio, no les digo más, me basta con que vean la foto y vean los datos. Ignacio, no lo olviden. 3, el ofertón que estamos ofreciendo en el portal del villegas.cl/tienda con dos combos, con dos paquetes, digamos, uno de 3 libros, incluyendo La Torre de Papel, por 28 lucas. La Torre de Papel, Insurrección y Envejezca o Muérase. Y el otro paquete cuesta 20 y es Insurrección y Envejezca o Muérase. Una buena opción para llevar. Créame que yo no lo estaría diciendo si no me sintiera seguro que son libros que le van a gustar por una razón o por otra. De eso estoy convencido. O sea, no por nada Insurrección hicimos 4 ediciones y 2 reimpresiones. No será por casualidad. Así es que ahí están, entre al sitio. No olvide que la entrega es muy rápida en Santiago, más o menos un día, y en provincia un par de días. ¿Qué más les tengo que decir? Recordarles que ya les acabo de decir que este sábado es mi último programa de esta temporada, el sábado cultural, donde les voy a decir farewell, goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. En todos los idiomas se los voy a decir, en hebreo, en latín, en griego, antiguo y moderno. 20 idiomas les voy a decir auf Wiedersehen. Y entramos en materia. Dispare, señora. Sí, vamos a hablar con el tema político, porque ya queda una semana para la inscripción de los nuevos consejeros constituyentes. Ahora, hay dos temas acá que analizar, Fernando, y vámonos con el tema de Bachelet versus el presidente Ricardo Lagos. Algunas frases ahí podrían ser como cría cuervo y te sacaran los ojos, porque en la disputa de ir en una lista única o en dos listas terminó siendo una disputa entre el bacheletismo y el laguismo, si es que existen. ¿Se acuerdan? Laguismo. En ese momento, el laguismo, el bacheletismo, bueno, bacheletismo en realidad es como esta red de poder que fue tejiendo Michelle Bachelet con su núcleo más cercano. ¿Se acuerdan hace unos programas atrás que se hablaba del avance del socialismo democrático? Y acá planteé y te dije, Fernando, en el análisis, no está avanzando el socialismo democrático, están avanzando la red de poder de operadores políticos de Michelle Bachelet a través de Ana Lía Uriarte. Y me parece que esta negociación está confirmando exactamente eso. No se trata de socialismo democrático, se trata de que finalmente el Partido Socialista, en la corriente de Michelle Bachelet, avance en el gobierno. Ahora, ¿qué quedó claro con esto de la negociación? Que Bachelet, que era la bala de plata el fin de semana, la misma bala a la que recurrieron en último momento para que grabara un video en apoyo a Gabriel Boric, ¿se acuerdan? Para la segunda vuelta. La misma a la que al final le pidieron que grabara un video para el apruebo. Bueno, a la misma le pidieron por favor que se presentara ante el Partido Socialista y llamara a esta lista única que va, así es como ella lo plantea, desde el PC hasta la Democracia Cristiana. ¿Qué es lo que es eso? La nueva mayoría que no resultó. Bueno, ese es el llamado que dijo Michelle Bachelet que iba a aceptar en caso de que fuera esa lista, ir como candidata a consejera constituyente. Y en vez de aglutinar
y atraer su molino y crear esta especie de nueva mayoría 2.0, al final lo que hizo fue dividir más, porque al otro lado le salió el presidente Lagos, que se presentó en la reunión del partido del PPD, instándolo a mantener dos listas. El argumento es que eso fortalece al gobierno, porque así sumarían más votos de la centroizquierda. Pero en realidad, usted y yo y Fernando y todos sabemos que no se trata de eso, se trata de no verse hundido en la aprobación que tiene el presidente Boric y su gobierno. Esta vez el presidente Lago, a diferencia de lo que fue con el apruebo-rechazo, que fue, acá también lo comentamos, muy ambiguo y todos decían, oh, por fin habló el estadista, y en realidad el presidente Lago para el apruebo-rechazo fue un líder bastante ambiguo y daba un paso para adelante, y cuando lo presionaban un poquito daba dos pasos atrás y decía, no, no es que yo esté por el rechazo. Bueno, a mí nunca me pareció que esa figura fuera de estadista, que planteó grandes cosas, pero en esta oportunidad, en el PPD, sí fue bastante más claro, no sé si duro, pero más claro, hablando de que efectivamente hay dos almas en el gobierno y que una no es democrática. No lo dijo exactamente así, pero fue lo que dijo, y eso ha motivado a que el PPD siga en la postura de una lista separada, y ya firmó prácticamente con él la democracia cristiana. Aún queda, tú sabes, Fernando, el último resquicio, el último eslabón, que es ofrecer más cargos de gobierno, porque el Partido Socialista, que aún le falta decidir la lista única o irse con el PPD en el comité político que ya viene, todavía hablan de este cambio de gabinete, pero no hablan de eso, sino que cambio en la correlación de fuerzas. En conclusión, Michelle Bachelet nuevamente no fue la que movió la aguja, no fue la que movió los partidos políticos, y el Partido Socialista, con esto termino, se transparenta en su posición. Para todos aquellos que creen que el Partido Socialista es un filtro a las ideas radicales del gobierno, con una minuta que circuló el fin de semana, queda claro que el Partido Socialista va en la línea de las mismas ideas y en el mismo programa que muestra y que espera tramitar y que espera aprobar el presidente Boric, Apruebo Dignidad y el Partido Comunista completo. En ello, en esa minuta, dos cosas importantes, decía el Partido Socialista, que ir en lista unitaria se explica fundamentalmente por la necesidad de enfrentar el crecimiento de la derecha y las fuerzas conservadoras, y reponer con fuerza las fuerzas transformadoras en la sociedad chilena después de la derrota del 4 de septiembre. Apoyamos al presidente Boric porque es lo que el país necesita, y lo hicimos porque era la alternativa de cambio que Chile necesita, para que quede claro cuál es el Partido Socialista que está. Esta gente nació y va a morir enredados en el palabrerío, y esto se nota en todo lo que hacen y cómo describen la realidad. O sea, para esta gente existe las fuerzas transformadoras, que por supuesto suena bien, es una palabra que gusta, a mí me encanta la palabra transformación, y por otro lado las fuerzas de derecha conservadoras. Bueno, yo también tengo, y tú y todos tenemos libertad para conceptualizar y verbalizar de un modo distinto. Podemos decir, por un lado están las fuerzas demoledoras del país, arruinadoras del país, y por otro lado está la gente que quiere mantener este país funcionando. Esa es otra forma de plantear la cosa que me parece bastante más realista, porque las transformaciones que hemos visto hasta el momento de este gobierno han sido ruinosas, y eso que hemos visto muy poca, porque les fracasó la proposición constitucional. Con su sola presencia han hecho daño, con sus solos avisos han hecho daño, y ahora van a hacer daño con la reforma tributaria, que va a ser desastrosa para la economía. Entonces, no son transformadores, son demoledores. Y los otros no son derechistas. Aquí no hay 8 millones de derechistas en este país que votaron rechazo. Quizás haya 8.000 derechistas con cueva. Aquí hay chilenos que no quieren que nos destrocen el país y que ven a un gobierno que lo está destrozando, en parte por su ideología y en parte por su incompetencia. Esa es la verdadera, creo yo, división que hay en este momento. No las fuerzas transformadoras, revolucionarias, y por otro lado los momios reaccionarios, fascistas. No, señor. Estos socialistas
Yo los conocí en la universidad, los conocí, no en el colegio, pero sí en la universidad. Son siempre los mismos, viven dentro de esta burbuja palabrera y nunca jamás han visto el mundo. Yo lo vi durante el gobierno de Allende, hasta el último día creían que iban a salir adelante con sus planes, no veían lo que se les venía encima. Lo vi en elecciones en la universidad, en cosas locales previas al tema Allende y sin importancia, en elecciones de rectoría, la misma cosa. No ven ni con la realidad, sino que ven folletos, los aprenden de memoria, los terminan recitando, como quien recita Dios te salve María, llena eres de gracia, y con eso se las arreglan de por vida. Yo pronostico que salvo que nuestro país ya haya llegado a niveles no sé de cómo titular, yo pronostico que la lista oficialista va a ser masacrada. No veo ninguna Claro. razón por la cual vayan a tener mejores resultados que con el apruebo. No veo por dónde. Así vayan a ofrecernos, ya nos han ofrecido todo, ¿no? Nos han ofrecido su revolución y a los del PPD les van a ofrecer pega. Debe andar ya la señora Uriarte con un bolsón con pega repartiendo para ver si los convence de la lista única. Pero yo creo que en el PPD hay gente inteligente. Girardi a uno no le gustará mucho quizás, pero es un tipo inteligente, que no se van a embarcar en esa nave que ya está haciendo agua en el muelle. Ya en el muelle está escorando ya. No se van a subir ahí, Claro. no se van a embarcar. No, el PPD no se van a embarcar. Acá la decisión la tiene el Partido Socialista, que No, por ya lo que he decidieron. estado averiguando, está prácticamente tomada la decisión. No, Ahora, sí, yo lo anuncié como tomada ya, espero no haberme sí, equivocado. de O sea, acuerdo porque lo hablamos hace espero haberme varias equivocado en semanas. realidad. Ojalá me haya Claro, equivocado. ahora, preguntémonos por qué el Partido Socialista, además de esa afinidad ideológica y programática que comentaste, Fernando, y que acá estuvimos explicándolo, ¿por qué también, del punto de vista electoral, decide irse con una lista oficialista que hace bote, agua, o sea, perdón, hace agua en el bote, perdón, y, por ejemplo, con aprobaciones tan paupérrimas? Hoy día salió, por ejemplo, en la última academia que el 85% de las personas consultadas piensa que Boric no tiene experiencia para gobernar, 68% piensa que tiene un mal equipo, 68% no le cree al presidente, es decir, no cumple lo que promete. El nivel de confianza hacia Boric llegó a 31%. Es decir, cualquier lista del Partido Socialista con apruebo dignidad es la lista del presidente Boric, pueden decirle la lista del indulto, pero es la lista del oficialismo. ¿Por qué el Partido Socialista en cálculos electorales simplemente prefiere ahí? Bueno, algunos plantean, y a mí me hace sentido, dice, bueno, si no ganan, no coaptan la izquierda, si no toman la porción del electorado de la izquierda por votos electorales, lo van a hacer a través de tomar los puestos de gobierno, levantar las figuras de socialistas, el gabinete, que hasta el minuto son las que son más valorados, y poder potenciar por ahí algún resultado electoral futuro para alguna figura presidencial. Pueden Bueno, estar equivocados, me parece que están. yo Pero, creo por que ejemplo, Fernando, dime. yo creo que están en esa lógica, efectivamente. Ya no pueden conquistar a las masas, pero pueden conquistar los pitutos. Una vez, ese es un proceso que se ha visto en todos los partidos. Mira, la DC pasó por lo mismo. En un momento dado ya no se hacían ilusiones de que iban a hacer la revolución en libertad, que eran un partido de masas, pero con lo que tenían todavía, con los congresales que tenían, con los votos que todavía conservaban, luchaban por entrar al gobierno. A ver, por lo menos para subsistir, incluso económicamente, digamos, pues esta gente no tiene conexión con el mundo privado, le va como las pelotas ahí normalmente. Entonces, cuando ya están, sus ambiciones ya no son épicas en términos de movilizar al país, de ser elegidos por el país para un gran programa, sino que sus cálculos son de agarremos la mayor cantidad de pegas posible y después vemos qué se hace. Por último, nos jubilamos con los bolsillos forrados. Eso es otra manifestación de que están en una etapa terminal. Yo lo dije en el programa de ayer, que están en el mismo tobogán que condujo a la ruina primero el Partido Radical hace un montón de años, luego la democracia cristiana en un proceso que tomó unos 10 años, creo, y ahora están en ese proceso, pero va a ser más rápido el Partido Socialista. Y ahora voy a entrar al tobogán de mis primer bloque, estimados amigos. Les quiero recordar un software financiero, el Descueve, para manejar
empresas de todos los rubros y tamaños. Se llama Kame ERP. Sirve, para empezar, si usted está ganando o perdiendo plata, parece broma, pero a veces no se sabe porque no es tan simple como estar en una caja cobrando, ¿no? En una empresa, no es tan sencillo. ¿Cuánto deben los clientes? Sirve para facturar electrónicamente, revisar estados financieros globales, controlar stock, otra cosa que se suele perder de vista, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, un montón de cosas con Kame ERP. Yo le sugiero, si usted tiene una empresa, que eche una mirada a todo lo que puede obtener con este software. Continúo con Edifito, que en este caso tienen un software para administrar edificios, específicamente edificios, y realmente por eso que se llaman Edifito. Y realmente tienen, el software es muy bueno, está instalado en miles de, no los edificios mismos, sino que quienes administran edificios en Chile y en América Latina. Edifito. Sigo con Invierta en USA, que les recuerda, amados hermanos, que les facilita enormemente sus inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, les abre cuenta en bancos norteamericanos, les consigue crédito, les consigue viceresidencia, un montón de cosas, pero sobre todo y además el servicio de postventa, porque no es lo mismo comprar un terreno en Estados Unidos que comprarlo en Chile. Los problemas se complican si usted está a la distancia. Ellos se hacen cargo de la postventa, es insuperable. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque con KM Ticket, el outlet para sus pasajes aéreos. Ahora les llaman outlet, yo no sé cuándo inventaron eso los trajeron de Estados Unidos. Digamos que es donde usted compra sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado, va a la segura, y si sigue a KM Ticket en Instagram, en una de esas puede ganarse un pasaje gratis a Río de Janeiro. Volvemos con Nicole. Me estaba preguntando cuando hacían las menciones, ¿cuánto podrá estar arrepentido el presidente Lago en su minuto cuando tuvo que elegir entre Soledad Alvear y Michelle Bachelet y levantó el dedo por Michelle Bachelet? Y ahí me parece que empezó el camino del fin de la centroizquierda chilena como la conocíamos, y al final fue Michelle Bachelet la que le abrió el espacio a Prueba Dignidad, ¿acuerdas? En su segundo gobierno. Y en esa línea, a propósito de la desconfianza que se tiene con el presidente Boric, y que creo que es el colmo de la hipocresía que demuestra el Frente Amplio, fue el desayuno que tuvo Michelle Bachelet con Convergencia Social, que es uno de los partidos del Frente Amplio bastante más radicales, con foto incluida. Esto fue el día viernes, tirando todos los recursos para poder tener esto de la lista única a una semana de la inscripción. Y los mismos personajes que ningunearon estos 30 años, hablando de capitalismo desgarrador de la concertación, dijeron en el desayuno con Michelle Bachelet, y ustedes no lo van a poder creer, que ellos se sienten herederos del mismo tronco histórico. ¡Oh, o sea, qué moroso! Yo no sé si uno llora, se ríe o realmente uno se cuestiona qué clase de mentirosos tenemos en la moneda. O sea, tenemos mentirosos por todos lados en este momento. Dale, Nicole. Bueno, no, simplemente quería decir ese comentario porque en esta negociación del Partido Comunista, también llamando a la democracia cristiana, muestra el nivel de deseo por el poder y el nivel hipócrita al que llegan para poder obtener algunos resultados mejores electorales. Bueno, está bien. Ahora, dale. No, te iba a decir, a propósito de reflejar ya las voluntades y las reales intenciones, yo creo que uno de eso es el tema de la ISAPRE, que es uno de los grandes temas, y este gobierno ve como el tema de la crisis de la ISAPRE, y en la crisis de la ISAPRE para este gobierno, con ignorancia con respecto a cómo funciona además el sistema, se le va a terminar rebotando como una de sus grandes crisis, porque va a ser la gran crisis de salud para este gobierno. ¿Me ibas a decir algo? No. Va a ser todo lo que hacen, todo lo que tocan se convierte en crisis. Para que no tuvieran más crisis tendrían que jugar al 1, 2, 3 momia, que más o menos lo están jugando ya.
y lo están jugando con la ISAPRE, quieren que se derrumben solas, porque ese es el programa marxista, comunista que tienen, pues echar abajo las instituciones, echar abajo el modelo. Las ISAPRE son parte del modelo. Hay que echar abajo la AFP, las ISAPRE, la educación particular, tomarse las Fuerzas Armadas, que en eso están como locos tratando de hacerlo. Tengo más información, pero lo voy a dejar en reserva para algunos amigos nada más. Lo lamento, pero es así. Estimado amigo, eso es el programa de ellos. Y por eso que finalmente uno no tiene que preocuparse tanto, fíjate, de las marihuanas de todos estos hipócritas, mentirosos y oportunistas, sino que preocuparse de convencer a la gente, al ciudadano común y corriente, que tenga mucho cuidado la próxima vez, que no le vayan a meter el dedo en la boca en la próxima elección y que aparezcan disfrazados los Stingos, los Bades Rojar y los Loncón, con otros apellidos, con otras caras, quizás no con vestimentas exóticas, pero que son de la misma subespecie. Subespecie. Ahora, mira lo que está pasando con el tema de la ISAPRE. ¿Qué está haciendo el gobierno con el tema de la ISAPRE? Bueno, la ISAPRE, la asociación de ISAPRE se fue de la mesa de negociación, golpearon la mesa, si quieren ponerlo en esos términos, porque simplemente era una pérdida de tiempo y el gobierno no llegaba con ningún tipo de medidas concretas, pero a la vez decía, bueno, estamos dialogando, ven que somos abiertos, etc. Hoy Marcel volvió a criticar, claro, hoy Marcel volvió a criticar a la ISAPRE diciendo que ellas no pueden exigir acciones del gobierno, que les corresponde colaborar, y parte de la estrategia del gobierno es decir, bueno, esta crisis no fue creada por este gobierno del presidente Boric, sino que viene mucho más atrás. Algo que para efectos de los afiliados, para efectos de la gente, da lo mismo si empezó atrás, o un poquito más atrás, o un poquito más adelante. Quien está a cargo hoy del gobierno tiene que presentar resultados y tiene que presentar soluciones a grandes crisis. Ahora, el MinSal lamentó que la ISAPRE abandonara en el camino el entendimiento, etc. Qué hipócrita. El punto, mira lo que está haciendo el gobierno. El gobierno dice, pero si nosotros no estamos haciendo cargo. Entonces, ¿qué presentó? Su plan, que va a entrar el proyecto en marzo, su proyecto para fortalecer FONASA creando una tercera modalidad con afiliados de las ISAPRE. Ustedes me están hablando de la misma FONASA donde salieron hace 4 días atrás nuevamente la cifra de personas que han muerto esperando atención del Estado. Son más de 40.000 personas, no cualquier enfermedad, sino que 40.000 personas esperando atención del Estado en enfermedades auge, que supuestamente las enfermedades auge están aseguradas en su atención. Por tanto, estamos hablando que en el mismo sistema donde mueren chilenos esperando atención, el gobierno del presidente Boric quiere ingresar en esta tercera categoría a los afiliados de ISAPRE para poder atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? No vamos a dejar solo a los afiliados porque ese es nuestro interés. Es decir, dice no vamos a dejar solo a la gente. Pero dejar caer la ISAPRE es dejar sola a las personas. Entonces, no hay que quedarse con la retórica de que el gobierno está trabajando por las personas. Ellos están trabajando para poder crear los cimientos del seguro universal, que es lo que ellos quieren, nunca han dicho lo contrario. Por lo tanto, el tema de la ISAPRE se ve muy complicado, me parece que va a ser una de las grandes crisis llegando en marzo, y además porque le espera demandas internacionales, porque recuerden que hay 2 ISAPRE, hay más, pero hay 2 que pertenecen a fondos internacionales que ya establecieron unas demandas contra el Estado chileno. Ahora, es bien complicado también, desde el punto de vista ideológico, aparecer en el gobierno como una especie de rescate de la ISAPRE. Me parece que esa foto para el presidente Boric es intolerable, pero él debería, y su gobierno, rebuscar una fórmula para poder ayudar a que la ISAPRE no caiga. Es imposible, por eso que he dicho hasta el cansancio, perdonen que me reitere y me repita, que este gobierno es inviable. No pueden, ve en esto y en nada. Se quedan armando mesas donde no se llega a ninguna parte, que son una comedia, una farsa mediática, porque no pueden hacer nada. No pueden hacer la revolución y no pueden gobernar, digamos, de forma normal porque o por razones ideológicas o por incompetencia. Entonces no hacen nada salvo organizar y llamar a mesas, donde no se llega a ninguna parte. Se sientan y se miran y hablan, no sé, de qué hablarán. Francamente, no llegan a ninguna parte. Es inviable. Este es un gobierno inviable y también podríamos describirlo como una empresa de demolición, porque esa inviabilidad entraña la demolición con la sola presencia del sistema institucional chileno, de todo aquello que todos vivimos
durante los buenos años que vivió Chile, a pesar de los problemas durante la Concertación. Ahí están las cifras, no repitamos, cada cual tiene su experiencia de esos años. Yo no creo que haya nadie que crea que ahora se está viviendo mejor que en los años de la Concertación. No creo que haya nadie tan estúpido o tan loco o tan ciego que crea eso. Entonces, la pregunta que me hago una y otra vez, ¿quién va a parar a estos necios? ¿Cuánto más tienen que demoler el país y qué más tienen que demoler para que haya una reacción? ¿Qué territorios tienen que entregar? ¿Qué tratos vergonzosos con países como Boris se comprometió con el señor Fernández de Argentina a no recibir en puertos chilenos a barcos ingleses que vayan ahí a llevar abastecimiento a la isla Falkland? Así se llaman, Islas Falkland, ¿no? Malvinas es una invención, no viene a cuento, es un sitio de soberanía inglesa, les guste o no les guste. A lo mejor alguna vez fue argentino y antes quizás de los pingüinos, pero ahora es inglés. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Se pregunta uno. ¿Qué tiene que hacer este gobierno para que finalmente la crisis ya sea de un nivel que signifique, bueno, no sé, lo dejo ahí nada más, voy a mi próximo bloque, mientras Nicole analiza cuál tiene que ser ese punto de quiebre. A mí se me ocurren varios, pero me gustaría conocer los que cree Nicole. Amigos, Edisur, editorial chilena que edita un montón de cosas súper interesantes y les voy a mostrar de nuevo, ya sé que lo he hecho 3 veces antes, cresta, estos 12 volúmenes con la historia de Chile, el resumen que hizo Casteo hace montones de años, pero con ilustraciones, o sea, no crean ustedes que es puro texto, no, nada de eso. Le trae fotos, le trae cuando habían fotos, por supuesto, le trae, lo hace muy entretenido, muy, por definición, ilustrativo de nuestra historia. Esta colección que está basada en el resumen que hizo Castedo de la historia de Encina, que es una de las obras monumentales, un poquito subjetiva, dicen algunos, pero al final de cuentas, oye, toda historia es totalmente subjetiva, ¿no? Es el historiador el que selecciona los hechos, el que los evalúa y el que los conecta de una manera o de otra. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa y en un día le deja la carrocería de su auto como nueva frente a sus ojos. Usted verifica la calidad del trabajo. AutoWolf.cl. Continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos y recibir dinero, convertir ese número que es imaginario en cierto sentido. Existen los números imaginarios en matemáticas, ¿sabían ustedes? ¿Se acuerdan? Bueno, lo convierten en dinero. Y termino con Oxinova, este polvito mágico, me refiero a un polvo químico, no de un programa decente. Este polvito mágico que mezclado con 1 litro de agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen los malos olores porque destruyen las bacterias que los producen, de manera tal que usted, por ejemplo, en su vivienda, en la playa donde no hay alcantarilla, sino que hay un pozo séptico, usted echa ese litro de agua ahí y se acaban los malos olores rápidamente. Volvemos con Nicole. Sí, te voy a mencionar estas cosas para poder responder el punto de quiebre, pero hay un dicho que dice, no importa cuánto hayas caído, siempre se puede seguir excavando. Y yo creo que ese dicho es perfecto para los países, porque los países se pueden hundir y seguir hundiendo y no hay límite. El país no va a desaparecer. Pero voy a agarrar el tema de las ISAPRES como ejemplo para el tema de cuál puede ser el punto de quiebre, que no me parece que va a ser el tema de la ISAPRE. Lo que ocurre con el tema de la ISAPRE es similar, en caso de que caigan, que es lo más probable, es lo más similar a lo que ocurrió con los liceos emblemáticos. Cuando sacaron la meritocracia y la selección y dijeron no, tiene que ser todo igual, una tómbola, y sacaron el mérito, y todos dijeron, en esta nueva ley de inclusión y cambio, dijeron van a arruinar a los liceos emblemáticos, se advirtió, y van a arruinar la educación pública, que fue literalmente lo que ha pasado con los liceos emblemáticos y la educación pública. Con el tema de la ISAPRE, si cae la ISAPRE,
no va a ocurrir que los 3 millones o 4 millones de afiliados se van a FONASA. Lo que va a ocurrir es que la clase media baja principalmente, y la clase media media, que también es otro estrato, se va a terminar yendo a FONASA, y quienes tienen más recursos van a seguir gastando en clínicas privadas y en atención privada de salud, por caro que sea. Entonces, ¿qué se está produciendo en este país con las reformas que están haciendo desde Michelle Bachelet 2? Están acentuando las brechas entre ricos y pobres y haciendo desaparecer a esa clase media, que es la clase media del escalón, la clase media que termina siendo la fuerza de recambio en el país. Exacto. Y cuando uno ve hacia dónde han terminado las reformas, que al final es parte también de la reforma tributaria, ¿a quienes finalmente les termina costando más pagar todo? ¿A los más ricos, que son una pequeña porción de la población? No, a la clase media, que aspira a tener una mejor vida, porque los más vulnerables están en otra situación. Entonces, todas las reformas que se están planteando y las que se hicieron han tendido a eliminar lo que produjo la concertación en su desarrollo en los 30 años, que es una gran clase media que puede seguir aspirando a más, que dejamos de crecer, sí, que dejaron quizás de aspirar a más porque el país se estancó, sí, pero habría que analizar cuáles fueron aquellas reformas que estancó el país y no iban en la línea de crecimiento, sino que al contrario eran reformas muy similares a las que estamos viviendo hoy. Entonces, tú me preguntas cuál es el punto de quiebre. No lo sé, porque creo que estamos yendo hacia un camino que Chile se había escapado, donde finalmente va a terminar siendo un país de ricos y pobres, y va a cambiar la estructura de la sociedad chilena, a esa que nos acostumbramos durante 30 y tantos años. Eso es lo que creo. Claro, vamos a ver qué sucede. Es aterrador ver cómo estas fórmulas políticas, valóricas, representadas por los mismos personajes, el mismo pool humano, mediocre, resentido y por lo tanto representativo de mucha gente, hay que decirlo, y que vienen y que están motivados más por la rabia y los resentimientos que por el afán de crecer, lo cual genera inevitablemente desigualdades, porque unos son más inteligentes que otros, fíjense ustedes, unos son más rápidos para correr que otros, unos son más trabajadores que otros, y eso genera desigualdad en todas las sociedades que yo conozco, incluyendo la de las cavernas. Eso lo odian porque son justamente los que corren más lento y los menos inteligentes. Entonces es un fenómeno eterno esta reiteración de estos grupos que llegan a un lugar y echan todo abajo. Parten primero pintarrajeando un muro recién pintado para afearlo y terminan echando abajo las instituciones y conducen a los países a la ruina y al estancamiento, como le ha sucedido a tantas naciones, como le sucedió en naciones europeas que están 1000 años por encima de nosotros. Allí donde cayó el socialismo, cayó no solo la opresión, cayó la ruina, cayó el atraso. Hasta el día de hoy Rusia, bueno, vean ustedes lo que pasa con Rusia. Rusia no se ha levantado de los años que el comunismo sustituyó a unos déspotas por otros. No son capaces ni de combatir bien una guerra. Le sacan la cresta en todas las batallas, porque no sirven para nada. Tecnológicamente, económicamente, organizacionalmente, no tienen disciplina. Son un despelote. ¿Para qué hablamos de Cuba, que llevan 60 años en la pobreza? ¿Para qué hablamos de Corea del Norte, que en esas fotos satelitales está todo oscuro? Tú sabes que se están empezando a morir de hambre en Corea del Norte ya. Hay una crisis que llaman crisis humanitaria, cuando hay hambruna. Y sin embargo, y a pesar de todas esas lecciones que nos da la historia, una y otra vez aparecen los idiotas votando por esta gente. Yo dejé de ser amigo de varios de esos idiotas, por esa razón, porque ya no tuve paciencia para aguantar los argumentos tontos que me daban para justificar, oye, no, lo que pasa es que son socialdemócratas, si es que este país necesita reforma, oye, y además que el otro es un nazi, un fascista, va a invadir Polonia el otro día. Bueno, y aquí estamos. Bueno, y te digo una cosa, algunas de estas personas, termino el tiro, algunas de estas personas que yo conocí y que justamente fueron de los tantos chilenos de clase media que habían empezado a desarrollarse, tenían mejores autos, compraron propiedades, tenían renta, están jodidos ahora, están jodidos, se perdieron su renta, se perdieron todo, y ahí están. Entonces, ahí están, jodidos. Mira, políticamente de lo que estábamos conversando, mirémoslo desde el punto de vista, bueno, ¿cuál sería el punto de quiebre? Una alternativa es tener un contrapeso, ¿no?
Pero resulta que mira lo que está pasando en la oposición, algo que siempre hemos criticado por la falta de identidad, pero que ayer leyendo varias entrevistas me di cuenta que se equivocaron de momento, se equivocaron de tiempo. ¿Y por qué? Porque resulta que hoy es momento de defender el sistema ISAPRE. Yo sé que las ISAPRE se han portado mal, yo no soy una defensora de la ISAPRE. Por muchos años contaron con la venia del sistema político para hacer lo que se les daba la gana. No quiero ni entrar en el tema del financiamiento de la política, pero el tema, sí, sabemos, las ISAPRE se portaron mal, ok, pero ese momento ya pasó, y en este momento, ¿qué tendría que hacer la oposición? Defender el sistema, porque está defendiendo al final de cuentas un sistema de libre elección donde tu 7% podría irse a un ISAPRE o FONASA, etc. Pero Chile vamos de la pura idea de verse al lado de los empresarios o de verse al lado de las ISAPRE, no las va a defender, no las va a defender como corresponde para que efectivamente puedan impulsar, motivar o presionar para una reforma o una ley corta para poder ayudarle, sabiendo que va a producir un colapso en la salud. Entonces, en la búsqueda de identidad de la oposición, con tal de diferenciarse del Partido Republicano, se convirtieron en una especie de, quieren ser una especie de centro izquierda, que ya no es el momento. Mira, yo leía, lo voy a hacer corto, una entrevista al secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, donde hablaba que el crecimiento económico, ya ahora entendimos, el crecimiento económico no es suficiente. La libertad necesita condiciones mínimas, es decir, que el Estado te meta la mano para poder ofrecerte esas condiciones mínimas, que el Estado chileno tiene los recursos, pero no lo hace porque es incapaz. Habla de congeniar la libertad económica con justicia material. Bueno, leyendo esta entrevista, uno se da cuenta que llegaron tarde a esto, porque Chile no está creciendo. Entonces, cuando hablan de que el crecimiento no es suficiente, ok, se entiende, pero tenemos que volver a crecer. Entonces, finalmente Chile Vamos a transformarse en una centroizquierda defendiendo ideas trasnochadas, porque Chile hoy necesita otra situación. Bueno. Chile necesita volver a crecer, volver a creer en la meritocracia, volver a creer en la libre elección y volver a creer en los subsidios y una serie de situaciones que produjeron desarrollo en Chile. Bueno, eso es pedirle eso a esta gente es completamente una pérdida de tiempo, tú sabes, porque es gente cobarde y mediocre, y se equivocan en todo, tienen miedo de todo, tienen miedo hasta de su sombra, y no entienden, lo he dicho muchas veces también, que estamos en tiempo en que se requieren posiciones muy claras, casi blanco y negro, porque estamos frente a un adversario que quiere demoler todo nuestro modo de vida, ya lo está haciendo. Entonces, ante eso no se puede venir con mesa de negociación y con esta palabrería necia de este señor Chalper, que ya ha demostrado, digamos, que su coeficiente intelectual tal vez llegue a 90 con Cueva. Entonces, no se puede esperar nada de esa gente. Cero. Se convirtieron en colaboracionistas, no en opositores, son colaboradores. Son como los collabs que llamaban los franceses a los civiles franceses que colaboraban con los nazis en el París ocupado, los collabs. Estos son collabs. No sé si serán otra cosa también, pero son collabs. Bueno, no tienen remedio, hay que mirar por otro lado, estimados amigos. En serio. Con Chile Vamos no se va a ninguna parte hace mucho rato. Yo ahora les cuento de Patricia Stocker, .com, un grupo de profesionales que le va a inscribir su marca comercial, se la va a defender, se la va a renovar cuando sea necesario, y esto en Chile y en el extranjero, esto es fundamental si usted no quiere pasar malos ratos en el futuro. Registre su marca, se lo digo yo que ya lo hice y me evité muchos problemas. Continúo con compreoro.com, no .cl, donde usted puede comprar oro y plata, el metal precioso propiamente tal, en monedas, en lingotes y... No voy a... Adiós, ya me salió uno de estos monitos en el computador. Oro, plata, una estupenda reserva, un objeto que usted tiene en sus manos, lo lleva donde quiera y lo vende donde quiere, ya no depende de los altibajos de las bolsas. Compreoro.com, entre al sitio y ahí ve los lugares donde se compra. Continúo con Duemint, la plataforma que transformó la manera para gestionar las cobranzas. La cobranza es el corazón de una empresa. Si usted no cobra, el que no cobra no mama y el que no mama es un gil, como decía Carlos Gardel. Plataforma en línea
que entrega herramientas que permiten mejorar en un 70% el cobro, y de hecho ya hay más de 700 empresas que están usando esta plataforma, Due Mint. Y termino este bloque con Entrena Inglés, que les advierte que este 31 se acaba la promoción que les he estado diciendo de estas 24 clases del verano a 390 y tantas lucas. ¿Cuánto es? 395, algo 398 por ahí. Se acaba el 31, así que si usted quiere aprovecharla, entre ya a entrenainglés.com. Voy a decirle una cosa internacional ahora para cambiar un poquito el eje, el vector. Les quiero hacer un pronóstico lamentable. En este año, o el próximo, o a lo más tardar el 25, vamos a tener una o dos guerras más en este mundo. Se lo doy firmado. Lo vi en mi sistema de pronósticos que no me ha fallado nunca hasta ahora. Va a explotar una guerra o dos guerras. Están todas las señales, no hay dónde perderse, uno no quiere que ocurra. Cuando uno no quiere que ocurra algo, se niega a ver los hechos, pero los hechos están ahí. Y esto muestra cómo los que estaban diciendo que ya las guerras se habían acabado, que venía la paz universal, el fin de la historia, cada vez hay menos guerras. Una vez más, esos expertos se equivocaron. Ya tenía razón en el año, en el año 400 y tanto antes de Cristo, el historiador griego Tucídides ya dijo: escribo este libro para las futuras generaciones porque mientras los hombres sean lo que son, se van a repetir las mismas condiciones que llevan a las guerras, tal cual calcado, estimados amigos. Así que no esperen un 23 mejor que el 22, sino que peor en términos internacionales. La cosa por Ucrania y Rusia, por ejemplo, ya era mala, está peor. Los rusos están tirando todo lo que les queda a la parrilla. Están muriendo por miles, han muerto más de 125.000 soldados rusos, no sé cuántos ucranianos, puede ser una cantidad más o menos parecida. Ha sido un desastre, ciudades en ruina, y eso no va a parar. Al contrario, está creciendo. Occidente, a pesar de todos sus miedos y sus vacilaciones, están metiendo más armamento. Ahora van a llegar los tanques, luego llegan los aviones de combate. Bueno, esto se ve bastante oscuro, y en Irán ya recibieron los primeros saludos del año 23 de parte de las Fuerzas Armadas israelitas con un ataque de drones que destruyeron varias fábricas de armamento. Los iraníes, por supuesto, mentirosos seriales, dijeron que no pasó nada, se rompió un techito por ahí. Vean ustedes las imágenes de video, la destrucción que hubo desde satélite. Ya, eso es por ahora en lo internacional. Nicole cierra la parte nacional. No, ¿por qué? Si te voy a complementar lo que está hablando. Okay. No, yo no hago pronósticos de guerra, solo les puedo agregar más información con respecto hacia dónde se está moviendo el mundo, y principalmente en el Asia-Pacífico, que fue una de las consecuencias también de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también el hecho de que China se haya estado posicionando de una manera muchísimo más amenazante desde el punto de vista militar y de sus objetivos tan claros, que su expansión. ¿Cuáles son los ejemplos de cómo se está rearmando el Asia-Pacífico y que está saliendo de un statu quo que llevaban por décadas? Por ejemplo, Japón es uno de los grandes ejemplos. El 16 de diciembre aprobó los más importantes cambios en su política de restrictiva militar que tenía de décadas, que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, y la titularon la nueva estrategia de seguridad nacional, que va a duplicar su gasto militar y que le va a agregar alrededor de 315.000 millones en 5 años a su presupuesto. Esto es alrededor de un 2% del PIB. Además, ya avisaron que van a desarrollar una nueva capacidad de contraataque que le va a permitir realizar ataques de represalia en territorio enemigo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial todos hablan de la Constitución pacifista, pero como eso tampoco es tan real, de a poco Japón igual fue incorporando ciertas medidas de defensa. No hablaban de ataque ni de posibilidades de guerra, sino que fueron armando grupos en las Fuerzas Armadas japonesas, cuyo principal objetivo, en el título por lo menos, era mantenimiento y defensa del territorio japonés, siempre con la ayuda de
Estados Unidos. Se llamaba defensa defensiva en traducción al español, evitando estas maniobras ofensivas. Bueno, eso ya cambió. Japón llevaba muchos años hablando de la amenaza de Corea del Norte. Hace muy poco, Corea del Norte probó un misil que pasó por sobre Japón. Pero hoy, en este cambio importante en la Constitución, ya no hablan de la amenaza de Corea del Norte como el número uno, sino que posicionaron a China como la gran amenaza. ¿Qué otros países dijeron, bueno, si Japón lo está haciendo, por algo será, y nosotros también? Corea del Sur también ya avisó, informó que va a aumentar su presupuesto de una manera importante, y Taiwán, que obviamente ha visto que la posibilidad de invasión china hacia Taiwán es cada vez más probable. Incluso hay un informe norteamericano de las Fuerzas Armadas norteamericanas, un informe de inteligencia que habla de el 2025. Y uno dice, bueno, que no falta tanto para el 2025. Y recuerden que hubo un informe de defensa norteamericano, de inteligencia, que hablaba de la invasión Rusia a Ucrania y no se equivocó en las fechas. Por lo tanto, si se dan ciertos factores, obviamente, según cómo se siga desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania, 2025 sería la fecha para invadir Taiwán. Por lo tanto, ese es el escenario en el Asia-Pacífico, y cuando se empiezan a armar los países, produce un efecto dominó en el resto de los países que dicen, bueno, si ellos lo hacen, nosotros también necesitamos. Yo voy a dar un ejemplo en Europa ahora. Polonia. Polonia está invirtiendo una cantidad inmensa de recursos, se está militarizando de una manera... Bueno, los polacos tienen muy buenas razones para detestar y temer a los rusos por su historia. Lean un poco de historia de Polonia del siglo XVIII en adelante, todos los problemas que han tenido con los rusos. Se están militarizando a un nivel impresionante, con una rapidez tal que el próximo año o subsiguiente van a ser la fuerza militar más poderosa de Europa, varias veces superior a Francia, Inglaterra y Alemania sumados. Polonia. Suecia están en lo mismo, Finlandia, países de los cuales nunca uno imaginó que se iban a armar, países que se estaban desarmando. Alemania se estaba desarmando, y a pesar de todas las dificultades que ha puesto el canciller Scholz, que es un tipo muy doble, Alemania también está empezando con muchos refunfuños, pero se están empezando también a militarizar. Se acabó esta narrativa épica de un mundo globalizado que se dedica a puro comerciar, y hay paz y solamente hay unos grupos terroristas aquí y allá, pero que uno los puede exterminar como si fueran chinches con flit. No, se acabó eso. El mundo se está militarizando, y todas las tensiones que estaban a fuego lento en todas partes van a explotar, como sucedió en Europa luego de la década de los 30, la edad oscura que llaman del siglo XX en Europa. Explotó con la Segunda Guerra Mundial. A mí no me cabe ninguna duda que esto va a ocurrir. No veo por qué lado esto podría evitarse. No lo veo, realmente. Y si a ustedes les parece imposible imaginar una cosa así, yo les pregunto, ¿un día antes de la invasión rusa a Ucrania se habían imaginado eso? ¿Un día antes de los desastres en Chile en octubre del 19 se habían imaginado eso? No pongan mucha confianza en la rutina diaria, que no pasa nada, porque las cosas pasan, se acumulan subterráneamente, sube la temperatura y llega un momento que la bomba explota. Y yo creo que vamos a ver esto en los próximos años, entre este año y el 25, vamos a ver novedades. De hecho, yo creí que lo ibas a mencionar, hay un almirante, creo que un almirante norteamericano, que ya mandó un memo sobre esto, dice, va a haber guerra con China el año 25, hay que prepararse para eso. Y no es el único. Eso fue lo que se están preparando todos los generales norteamericanos, se está preparando todo el mundo para enfrentar a los chinos. Y sobre China, entre paréntesis, creo que va a ser un programa especial el próximo sábado, porque ese país está enfrentando el colapso demográfico más grande de toda la historia humana. Pero ya se los voy a contar el sábado. Al punto que hay algunos que dicen que China entera va a colapsar en muy pocos años más. No sé, pero es interesante el tema. Y ahora el último bloque, amigos. Espacioajedrez.com, ya prácticamente no van quedando artículos, pero puede que quede uno que otro por ahí, siempre hay algo. Acuérdense que estos productos que están a precios de huevo están con 3 membresías a distintas actividades en Espacio Ajedrez. Es una tremenda oportunidad, pero para eso hay que comprar uno de estos artículos. Continúo con Hey, el corredor que realmente está vendiendo hoy en día bienes inmobiliarios en un mercado muy difícil, y Climo, miclimo.com, su Summer Week
termina el 31, o sea, mañana. Todavía tiene tiempo para adquirir estos equipos con los beneficios que están ofreciendo en la Summer Week. Nicole, hemos llegado. No alcanzo entonces. ¿Qué tenías ahí? Solo poder decir que el gobierno deja enero, porque ya ustedes saben que el presidente Boric está de vacaciones, varios ministros de vacaciones. Tiene que descansar el pobre. Todas las reformas que hubiera esperado que se avanzaran, que son las importantes con respecto a seguridad principalmente, o medidas pro crecimiento, pro mercado o pro productividad, no se avanzó prácticamente nada. Y sin embargo, pasito a pasito, y por eso el ministro Marcel está tan empoderado, tan feliz se le ve dando entrevistas, pasito a pasito finalmente se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria sin ningún cambio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La oposición ahí no es mayoría, pero va a entrar sin indicaciones prácticamente, tal cual como la plantea el gobierno, la reforma tributaria va a entrar a discusión. Y esta reforma tributaria, para todos los expertos, o por lo menos para los economistas, dicen que va a producir muchísimo más daño de lo que produjo la reforma de Arena y Michelle Bachelet II. Avanzó la reforma previsional, avanzó tal cual la idea de legislar. Después plantearon que iban a hacer mesas técnicas. Se le pidió al gobierno información con respecto a cuáles son sus objetivos con la reforma previsional, es decir, las tasas de reemplazo, y no fueron capaces de entregarlas. Dijeron que las simulaciones eran voluntaristas, es decir, producían ejercicios matemáticos para poder producir resultados, para poder justificar la reforma, y que no eran ejercicios matemáticos reales de la vida real, etc. Le preguntan a la ministra, mira que también acá la hipocresía, le preguntan a la ministra Janet Jara, ¿por qué no aprovechan también de legislar la edad de jubilación, que hay que subirla, que es urgente? Y dice que no es el momento, pero sí es el momento para hacer todas las otras reformas. Avanzaron las 40 horas laborales. Entonces, miren el cuadro que se está configurando. Si bien no avanza el gobierno en reformas de seguridad, que tampoco creo que les importe tanto, avanzan en las reformas que les importa. Y en marzo se vienen estas discusiones con los proyectos sin ningún cambio, como ha sido planteado por el gobierno. Bueno, sigue el proceso de la empresa de demoliciones Boric y compañía, limitada, muy limitada intelectualmente me refiero. Sigue el proceso, vamos a ver cuánto más aguanta este país antes que le digan, señores, hasta aquí nomás llegaron. Electoralmente, por supuesto, me refiero. Espero que esto ocurra con la elección de concejales para la convención, y si no, ya es como para hacer las maletas y hacer como tantos chilenos que se están yendo de Chile, lamentablemente. Y no se van los malos, se van los mejores. Y eso sería todo por ahora, estimado amigo. Mañana nos estamos viendo y bueno. Me alcanzo a despedir. Yo me voy de vacaciones, los veo en marzo. El jueves todavía, el jueves. El jueves todavía, no se me arranque todavía, señora. Ya se me quería ir ya la Nicole. No, todavía no.